Hola, bienvenidos a este nuevo video de Taller Online. En esta oportunidad vamos a ver los lápices de cera. Vamos a ver que los lápices de cera vienen en distintas presentaciones, como por ejemplo los policromo de Faber-Castell. Los lápices de cera son tradicionalmente los lápices fijos, ¿sí? O sea, los lápices que no se mueven o no se borran fácilmente. Vienen también en formatos de minas, como en este caso minas de 0,7 milímetros. Estas son unas Pilot. Las minas de 0,7 también son a la cera. Tenemos el formato de crayón, donde en este caso es una crayola, un crayón escolar, o puede ser, como en este otro caso, una Koh-i-Noor profesional. ¿Sí? En el caso de los lápices de cera vamos a ver que hay muchas presentaciones. Este es un policromo de Faber-Castell. Lo primero que vamos a notar es la intensidad del color. Los lápices de cera tienen colores muy intensos y también es fácil hacer gradientes. Simplemente controlando la presión y la cantidad de veces que pasamos, vamos a ir dejando unos gradientes muy suaves. Vemos acá, entonces, como desde mayor intensidad hacia menor intensidad, el pasaje es suave. Tenemos también las presentaciones de 0,7 y 0,5 milímetros, ¿no? De las cuales voy a hablar. Lo que va a pasar con la de 0,5 es que no tiene la dureza del grafito, que es lo que solemos usar en los portaminas, y se quiebran fácilmente. En el cambio, las de 0,7, al ser un poquito más gruesas, tienen una mejor resistencia y, como vemos, podemos aplicar una mayor intensidad en la presión. Estas son las presentaciones de 1,8 milímetros. Hay de varias medidas, 2 milímetros, 2,2. Vemos que tienen otro portaminas, en este caso estoy usando un versátil de Koh-i-Noor, es más robusto, se puede ejercer mucha más presión porque la mina ya tiene una resistencia que no es el uso que le solemos dar para boceto. Y acá voy a usar un crayón también de Koh-i-Noor, ¿no? O sea, una barra de cera. Y vamos a ver que una de las características importantes de los lápices a la cera es cómo se mezclan, ¿no? Vemos acá la crayola, obviamente de menor intensidad, si bien es otro tipo de verde, es un verde sap, pero tiene otra intensidad, ¿sí? Eso es algo que vamos a notar en la calidad de los lápices de cera. Este es un Derwent Drawing, es también un lápiz a la cera. Tenemos acá, por ejemplo, dos colores, el ocre y el negro. Vamos a ver que a mayor calidad, eh, más cubritivo y más intenso es el color, ¿no? Esta es una línea profesional ya de Derwent, a diferencia de la Crayola. Acá en el video no se llega a apreciar muy bien, pero tienen una constante como más transparente los colores escolares, ¿no? Los lápices a la cera escolares que los lápices profesionales. Estoy usando acá entonces abajo un Faber-Castell y arriba un Derwent Drawing, ¿no? Vamos a ver entonces la diferencia en los fundidos de estos materiales. Dependiendo de lo blando que sea el lápiz, en este caso estoy usando unos policromos, vamos a ver cómo se funden los colores, ¿no? Estoy usando un amarillo y un celeste. La mezcla, ¿sí?, de verde que se va a hacer en el medio va a ser una mezcla bastante óptica, o sea, si pudiéramos ampliar un poco esto, se ven los puntitos de amarillo y los puntitos de celeste, ¿sí? Pero se va a hacer una especie de verde. Lo que no va a suceder es que se van a fundir como los lápices acuarelables cuando nosotros los mojamos justamente y los colores realmente se fusionan y se hace una nueva mezcla. Otra presentación va a ser los lápices en barra, también a la cera, en este caso son unos Progreso. Los lápices Progreso no son tan cremosos, ¿sí? Y tienen este factor que decía de que tienen mayor cantidad de cera, por lo tanto tienden a empastarse, que es algo que es bastante común en los lápices a la cera, que en mayor o en menor medida nos va a pasar
con los lápices de cera, tanto con los que son muy blandos, como decíamos de los Derwent Drawing, como con los que son ideales, como el caso de los policromos, ¿no? Y acá se ve cómo se empieza a empastar y el color no se mezcla tan bien. En este caso voy a usar un drawing de Derwent, ¿sí? Y también si nosotros acumulamos mucho material se va a dar un proceso de empaste. Ahora voy a hacer un empaste intencionalmente, ¿sí? Con una barra de cera de Koinor, la que mostré antes, y vamos a ver que esta herramienta, ¿no? Que se conoce como raspador, este es de la marca Derwent, hay de distintas marcas y también uno puede utilizar algo similar, que no sea una herramienta de estas específicamente, ¿no? Estas herramientas están para quitar el empaste. Realmente este raspador tiene un defecto que va ensuciando un poco el color. Acá lo vemos nuevamente. Deja como una especie de gris, el material no es el adecuado. Lamentablemente este es el que se consigue. Así que si van a usar alguno de estos elementos, pruébenlo con la hoja directamente y si deja algún tipo de trazo, bueno, ya saben que no lo pueden usar con los colores de valores altos, que son donde más se nota este efecto de traza que tiene la herramienta del raspador. Vamos a ver también los tres lápices que se suelen mezclar con el trabajo de lápices a la cera. Sí, estos tres lápices son lápices transparentes. Vamos a ver que serían lápices como hechos del medium de la cera, justamente. Voy a hacer acá un gradiente con los Derwent Drawing. Y voy a usar el Blender. En este caso es un Blender de Derwent. El Blender tiene esta función de fundir o de mezclar, ¿sí? Y vamos a ver que fusiona, agregando material transparente, fusiona mejor los colores. Es decir, ya no se ve tanto el grano de la hoja. Para limpiarlo simplemente hay que pasarlo en un lugar limpio, en un papel aparte, por supuesto, no en el dibujo. Y acá lo voy a mezclar con los policromos. Vamos a ver que el color se empieza a fundir, se empieza a armar un verde, ¿sí? Un poco más homogéneo que si dejamos el verde sin pasarle el blender. Este otro lápiz, también de Derwent, es un bruñidor, ¿sí? El bruñidor ya es más duro. Es como una especie de efumino, digamos. Es mucho más duro. A los lápices a la cera no les podemos pasar el dedo, ¿sí? Como pasaría con el carbón, la carbonilla, ¿sí? Entonces está este lápiz que es más duro, sirve para suavizar las zonas de detalles chicos, ¿no? Como por ejemplo si estamos pintando un rostro. Voy a poner acá algo de amarillo, bien empastado, y voy a usar ahora un Splendor. El Splendor sería como una especie de barniz. Si nosotros lo pasamos en la hoja sola, no se ve nada, ¿sí? Pero con el Splendor podemos también estirar el material, que los tres van a cumplir esta función, ¿sí? De estirar el material. Pero también le va a dar más intensidad y más brillo. Acá se ve muy bien la diferencia de cómo queda el valor. Mucho más plano, sin la textura del grano de la hoja, con los Derwent Drawing, que son de los más blandos. Otra vez voy a pasar con el Splendor y voy a fusionar. Vamos a ver que los tres van a tener un efecto parecido, como decía, como si estuviésemos pasando unos efuminos duros. Y lo que vamos a lograr son distintos efectos. El Splendor le va a dar una capa más brillante al color y por ende va a elevar la saturación. El Blender va a mejorar la mezcla agregando más del material transparente que están hechos los lápices de cera, o sea, de la cera propiamente dicha. Y el Varnisher va a
aplastar bien el material contra la hoja, ¿no? Les recomiendo obviamente que practiquen con los tres, que vean lo que pasa, ¿sí? En este caso con el Splendor, ven que estoy separando capas, estoy generando capas transparentes entre una capa de color y la otra. Y ahora notamos que es mucho mejor la mezcla que en el caso de si los pasamos sin el Splendor. Es una mezcla que también es óptica, o sea, no hay un proceso químico donde se modifican los pigmentos al juntarse, sino que es simplemente óptica. Si agrandásemos muchísimo esto, veríamos, como lo mencionaba, puntitos celestes y puntitos amarillos, ¿sí? Pero con el Splendor se separan más, o sea, nosotros estaríamos formando unas capas transparentes y a la vez distribuyendo de manera mucho más uniforme los puntos del pigmento y generando capas. Entonces, ahora sí están funcionando más como una pintura, como podemos ver, ¿no? Acá se ve el detalle, ¿sí? Da la sensación de más verde. Acá tenemos un verde que es más apagado, no es tan intenso. Con respecto a las escalas de valores, vamos a ver que tenemos dos formas de hacer las escalas de valores. Una es teniendo, en este caso, los lápices grises y otra es como, por ejemplo, un Derwent Drawing negro. Este es un negro de Ivory, es un negro bastante neutro, quiero decir, no es cálido ni frío. Y yo acá simplemente con la presión, como lo decía al principio del video, puedo marcar una escala de valores, ¿no? Pero ahora voy a usar los policromos que tienen 6 valores más dos negros, el negro común y el negro blando, y un blanco, ¿sí? Que en este caso no lo voy a usar, voy a usar el papel. Pero estaríamos hablando de que estaríamos teniendo mínimamente 9 lápices grises. Yo acá voy a usar solamente los valores intermedios y vamos a ver que en el caso de Faber-Castell los policromos no tienen grises neutros, entonces se nota que es más amarronada la escala de valores que estoy haciendo con los lápices y estoy poniendo mucho más material, ¿no? Que en la escala de valores hecha con solamente negro, ¿sí? Esto de tener más material a mí me va a ayudar, por ejemplo, a fundir con el Blender. Voy a fundir el material y se va a hacer un color mucho más denso, un valor en este caso, mucho más denso. O sea, quiero decir que estoy tapando los puntitos que van a quedar de la trama del papel, de la textura. Los estoy tapando con el Blender. Voy a agregar un poco más de material, esta vez le puse un poco de negro directamente y voy a seguir difuminando y fundiendo con el Blender. A pasarle una segunda capa para que quede bien homogéneo. Y acá con el valor más alto que tengo voy a estar poniendo una cantidad de material donde en la otra escala no hay nada, ¿sí? Como son ambos lápices a la cera, también puedo mezclar el Derwent Drawing en este caso, que es bien negro, mezclarlo con la otra escala. Voy a fundir con el Blender, a suavizar. También van a ver que se pone un poco más opaco. Y acá vemos el detalle, ¿no? Como una escala de grises es óptica, está hecha por puntitos, ¿sí? Y la otra tiene un color mucho más sólido. Recuerdo otra vez, no tenemos lápices grises neutros. En el caso de Faber-Castell tenemos o grises fríos o grises cálidos. Yo en este caso usé los grises cálidos. Entonces, repasando un poco, vamos a ver que tenemos los policromos, que en este caso son los policromos de Faber-Castell, pero todas las marcas profesionales tienen sus lápices a la cera. Tenemos Derwent Drawing, que son más grasos, más blandos, pensados más para el croquis y el boceto. De todos estos también tenemos los colores dorado, cobre y plateado. Acá tenemos los Sketch, que son chatos.
Y tenemos el Splendor de Lyra, el Blender y el Vernisher, que dijimos que son lápices transparentes. Tenemos las presentaciones estas de 1,8 milímetros, de 2 milímetros, 2,2 también, y la de 0,5 y 0,7 milímetros, de las cuales nosotros recomendamos solamente la de 0,7 debido a que la otra es muy débil. También están las presentaciones en forma de barras, de crayones, pueden ser redondas o cuadradas, y estas con forma de lápiz, pero sin madera, que también son bastante comunes en el mercado. Voy a mencionar ahora un lápiz que no es exactamente un lápiz a la cera como los otros. En este caso es un lápiz dermográfico de Mitsubishi. Hay de distintas marcas, tenemos de Staedtler y de varias marcas hay lápices dermográficos, se usan para escribir sobre vidrio, sobre papeles lustrosos. Y vamos a ver que sí son compatibles con los lápices a la cera. El lápiz dermográfico es muy bueno para hacer bocetos rápidos, es muy blando, es un lápiz económico además, no es caro como los Derwent Drawing, que son una línea profesional. Y ahora voy a poner acá un lápiz carbón, ¿sí? En este caso es un carbón teñido de Derwent y vamos a ver que no funciona. En el papel sí funciona y arriba de la cera patina, así que no vamos a usar ningún lápiz que tenga algún contenido de carbón. Este es un lápiz de grafito común, es una mina de 1,8 de Caran d'Ache y vamos a ver que el grafito sí traza sobre la cera, pero cuando le pasamos, por ejemplo, otra capa de color, no se fusiona bien. Le volvemos a pasar grafito, le volvemos a pasar color y no se termina de integrar porque el grafito tiene un medio distinto al de la cera. Así le pasamos el varnisher, si vemos que no funciona y se arman todo este tipo de imperfecciones. Por lo tanto, vamos a desrecomendar el uso de tanto carbones como grafitos con los lápices a la cera. Ahora estoy pasando el Splendor y vemos cómo funciona muy bien con el caso del dermográfico. El dermográfico sí es compatible, podemos volver a poner otra capa de dermográfico, otra vez Splendor, y se va a fusionar muy bien y no se van a hacer esos grumos, esas imperfecciones que se hacen con el grafito. Voy a mostrar entonces algunos ejemplos con algunas obras mías y vamos a ver que hay todo un trabajo de policromos, ¿no? De lápices a la cera en general, estuve usando una mina 07, sobre la base de acuarela, que es esto amarillo, ¿sí? El policromo va muy bien sobre las acuarelas, y la base de wash, que es el color de la piel, ¿no? O sea, el wash sabemos que es una forma de témpera, y yo doy el claroscuro, todo el trabajo de color encima de esa base de wash en algunos casos, o de acuarela en otros casos, y la verdad que los lápices a la cera tienen esa característica de que se adhieren a distintos materiales, ¿no? Ahora vamos a ver acá, estuve trabajando sobre un print, es un render en 3D, lo imprimí para hacer un bodysuit y estuve trabajando con los lápices a la cera para lo que es el trabajo de color, estos azules, acá. Y también estuve trabajando con estos grises que son marcadores de tinta china, ¿no? Es una técnica mixta la que estoy haciendo, también en este caso, y los lápices a la cera con los marcadores, ¿no? Acá tenemos el caso de estas peonías, por ejemplo, se integran perfectamente, ¿no? O sea que mientras los materiales no sean secos al carbón o al grafito, todo lo que son materiales al agua, obviamente una vez secos, los lápices a la cera se integran perfectamente. Acá tenemos un ejemplo con un Pilot 07 donde se ve cómo pasando varias veces se logran distintos valores e intensidades de color. Y finalmente tenemos un dibujo hecho con un Derwent Drawing. Podemos apreciar bien el grano por el punteado, es un lápiz cremoso. Y con esto ilustramos un poco la diferencia entre los lápices más duros y los más blandos, todos ellos a la cera. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos y conocidos.